Leyendo el consentimiento, el cual usted me informó para realizar la encuesta que acabamos de hacer. Dice yo, Wilson Camacho, identificada con cédula, informado de la Universidad Nacional, de la Nacional de Cultura Política, por tanto, se tomarán fotografías. Listo, joven. Bueno, Listo. buenas tardes, don Wilson. Soy estudiante de la Universidad UNAD y le voy a realizar la siguiente encuesta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado es un territorio donde se encuentra una nación, la cual la componen los integrantes seres humanos, y el gobierno son las personas que rigen ese Estado, esa nación, mediante leyes creadas democráticamente. Y la siguiente pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y participación democrática? La participación política es el derecho y el deber que tenemos todos los ciudadanos componentes de una nación para participar en las diferentes actividades creadas por el Estado para elegir y ser elegidos democráticamente. Y la democracia, pues es ese derecho que se adquiere a nosotros participar en esas actividades de elecciones. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo defines política y cuál es la diferencia entre política y lo político? La política son los diferentes recursos y medios que utilizan los políticos para ser elegidos. La política es un método que utilizan estas personas para poder atraer masas, para poder atraer personas que se vean participativas de ciertas ideas que llevan o que traen los políticos. Y la siguiente pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política son esos principios en los cuales desde muy jóvenes o desde niños nos han enseñado cómo son a participar en las elecciones, el respeto por los líderes políticos, entender y saber cuáles son los propósitos de las campañas de los políticos. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano es estar dentro de una nación, dentro de un estado y pertenecer a ese estado. Los derechos como ciudadano los ha regido a través de toda la historia la nación, es decir, las personas que constituyeron los derechos y deberes de nosotros los ciudadanos, y nosotros como ciudadanos debemos obedecer y acatar todas las órdenes creadas por el Estado. Bueno, muchas gracias, don Wilson, por la encuesta. A usted, señor estudiante. Bueno.
Buenas tardes, don Humberto. Le voy a hacer una encuesta. Dígame nomás. La primera pregunta sería, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Diferencias entre Estado, nación y gobierno. Pienso que entre Estado y nación la similitud de leyes y de decretos. Ellos son regidos, la nación y el Estado, por el gobierno, según las leyes y decretos que ellos dicten por medio de sus parlamentos. Bueno, listo. La segunda pregunta sería, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y participación democrática? Bueno, la participación política es la que está relacionada con sus ciudadanos, los ciudadanos que tengan su mayoría de edad, por decirlo así, para poder ejercer el voto y estar participando en las decisiones, también se podría decir, de un país o de una nación, para luchar por su pueblo, para trabajar por su pueblo. Listo. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La diferencia entre la política y lo político. La política es la manera y la forma en que se viene desarrollando un pueblo. Y en ese sentido, la política se aplica de acuerdo a los principios de bienestar y de comodidad para su misma sociedad. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política es parecido a lo que de pronto le voy a contestar. Eso es de acuerdo al desarrollo de un pueblo y a sus características también. Listo. Y la última pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Para el ciudadano desarrollarse libremente y tomar sus propias decisiones es cuando tiene su mayoría de edad. En esa categoría las personas pueden ser autónomas para participar en ello. Y los deberes, pues es eso, cumplir a cabalidad con sus leyes que tengan de pronto en su constitución. Eso ya viene siendo participación de todas las personas con sus deberes y con sus derechos. Listo, don Humberto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno.